bueno, primero, ¿por qué padres, madres y cuidadores nos metemos a este tema de reclamar acciones preventivas en temas de salud pública? Entonces, voy a contarles primero un poco quiénes somos. Somos una red de padres, madres y cuidadores colombianos que nace hace 19 años y nuestro propósito es abogar por la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, fortaleciendo las capacidades de los actores relevantes para garantizar su efectivo cumplimiento. Ese defender los derechos de niñas, niños y adolescentes nos ha llevado a buscar cómo orientamos su cuidado y cómo promovemos entornos protectores. Esta red nace muy cerca de los colegios. Digamos, hoy en día tenemos un poco más de 600 colegios vinculados a Red Papás. Entonces, ustedes van a ver que la forma en que trabajamos tiene mucho que ver con colegios, con familia y con comunidad. Ponemos siempre a niñas, niños y adolescentes como en el centro de nuestro quehacer. Entendemos que la familia es como el siguiente aro, el colegio y el resto de la sociedad o de la comunidad allí. Para nosotros hay unos temas transversales. Entonces, una de las cosas en todos los temas en que trabaja Red Papás es cómo padres, madres, cuidadores debemos involucrarnos y comprometernos con el cuidado, con el desarrollo, con la salud de niñas, niños y adolescentes. Cómo el colegio es un gran aliado. Y esto es una tarea enorme porque lo que encontramos en la vida real es que pareciera que los colegios, los rectores a veces dicen frases como, uy, qué rico sería tener un colegio de niños huérfanos. Y esto es claro, porque los papás a veces somos tremendamente cansones, pero resulta que eso no le está haciendo ningún bien a las niñas y a los niños, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos buscando que se trabaje realmente en llave, que se trabaje en alianza con el colegio? Buscamos entornos protectores y ahorita hablando un poco de todo este tema de alimentación, bueno, de muchas cosas que tienen que ver también con temas cercanos a la salud mental, como el consumo de sustancias psicoactivas, como, pues, ¿qué necesitamos? A veces los papás, las mamás, la misma familia se queda corta si su entorno próximo no es amigable, no le colabora, que le venden a las niñas y a los niños vapeadores, que todo este tipo de cosas. Entonces, hay que trabajar también en ese entorno y eso es un poco lo que esta red ha entendido que puede ser su rol. Trabajamos en un enfoque diferencial y es que hoy en día la mitad de los colegios de Red Papás son públicos. Todavía tenemos muy pocos en regiones apartadas, pero ya estamos en algunos municipios, digamos, donde hay población indígena o municipios, por ejemplo, mineros. Entonces, todo esto es una cantidad de situaciones que hay que tratar de entender qué es lo que pasa con esas familias, que es muy distinto a lo que puede pasar con familias acá de Bogotá, de ciudades capitales, ¿cierto? Y a todas, de alguna manera, desde el rol, digamos, de articular a padres, a madres, a cuidadores, pues tenemos que estar mirando y atendiendo. Eso es un poco lo que hablamos desde enfoque diferencial y todo basado desde el punto de vista también de derechos de niñas, niños y adolescentes. Yo creo que todos ustedes saben que Colombia, desde el año 91, en el artículo 44 dice que las niñas, los niños y los adolescentes tienen derechos prevalentes, deberían ser, o en teoría son, lo primero, ¿cierto? Ahí nos falta para trabajar. Entonces, ¿por qué nos digo que nos falta para trabajar? Porque en muchos de los temas que nos acercamos, pues vemos que eso que en teoría debería pasar no pasa. Entonces, por eso que hacíamos esa pregunta de, bueno, ¿por qué padres, madres y cuidadores se meten en este tema de políticas públicas? Entonces empezamos a ver que tenemos que hacer eso que decimos en la misión, tenemos que abogar, tenemos que incidir, porque esas cosas del entorno que no le están ayudando a las familias, que le están haciendo daño a las niñas y a los niños, que para las comunidades, por ejemplo, desde los colegios es muy difícil lidiar, pues empezamos a decir, bueno, organicémonos para empezar a trabajar juntos para cambiar esas realidades. Y aquí hay algunas ideas de cómo hemos aprendido a hacer esto.
Entonces empezamos a entender la importancia de tener un enfoque de derechos, la importancia de basarnos en la evidencia. Por eso siempre nuestras acciones van de la mano de doctores como el doctor Chaskel, el doctor Germán, porque tenemos que ir de la mano de expertos, porque ellos son los que saben, ¿cierto? Entonces, nos tenemos que basar en la evidencia para movernos también y hacer estas acciones. Ese alcance nacional y regional, que sea una construcción colectiva. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de enfoque diferencial? La mirada que tienen en las diferentes regiones, en las diferentes realidades, pues tenemos que tratar de ser muy comprensivos y recibirla. Libres de conflicto de interés. Este es un tema que a veces a uno le cuesta trabajo entenderlo, pero cuando trabajamos por estos temas, digamos, de abogar por la protección de los derechos de las niñas y de los niños, pues uno a veces cae en trampas. Nosotros caímos en trampas. Cuando empezamos a preocuparnos, por ejemplo, por el consumo de cigarrillo, llegó una fundación muy elegante, de acuerdo, de British American Tobacco, a decirnos, no, nosotros también nos interesa colaborar y ayudarles, y que fuimos entendiendo que pues el interés era distinto, ¿cierto? Entonces hay que cuidarse mucho cuando uno hace esto de trabajar, digamos, de la mano de los que no tienen ese conflicto de interés, porque de todas maneras es muy difícil para este tipo de organizaciones que trabajan para estas industrias, por ejemplo, pues casi que es hacer algo que va en contravía de sus intereses. Con independencia política y religiosa, ¿no? Y económica también, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que trabajamos pueden que estén muy cerca de personas que están en la política, de congresistas, de ministros, de personas que tienen un rol político, pero es entender que todo esto se hace y se trabaja desde el interés genuino por las niñas, los niños, ¿no? Por lo que pusimos en el centro, ¿se acuerdan? Entonces uno dice, nosotros tenemos que acompañar y ser apoyo técnico, por ejemplo, de apuestas legislativas, de apuestas por cambiar cosas, por mejorar cosas, pero cuando llega el momento, por ejemplo, de las elecciones o llega algún momento así, pues nos toca hacernos como a un lado y dejar pasar todos esos temas. Y con un diálogo público y abierto, ¿no? Muchas veces todas estas cosas, pues lo que se requiere es que se debatan, que se conversen y tratar, ahorita van a ver como las barreras que tenemos también cuando queremos tener estos diálogos y con evaluación y monitoreo continuo, porque también las realidades cambian muy rápido. Lo que nos han contado los doctores también acá es, por ejemplo, la pandemia nos cambió una cantidad de situaciones, de panoramas que mal haríamos en seguir por la línea de pronto que veníamos en el 2019, sino nos toca hacer ajustes. Entonces les vamos a contar el ejemplo específicamente de por qué nos metimos en estos temas de la salud, específicamente la alimentación como derechos en la niñez y la adolescencia. Como les contaba, nosotros trabajamos con colegios a nivel nacional y nuestro equipo de gestión regional se reúne todos los meses con los líderes de Red Papás, los llamamos, que son esas personas que hacen el enlace entre Red Papás y cada colegio que es miembro de Red Papás. Y ellos empezaron a llevarnos a nuestras reuniones temas como estos. Es que mi hija es la única que lleva una lonchera saludable y todo el mundo la molesta. Nos parece que lo saludable es más costoso. Queremos ofrecer una alimentación en el colegio, pero no nos van a aceptar los cambios. Las familias se van a poner bravas si sacamos el juguito HIT o la Pony Malta, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Mi hijo tiene diabetes y en el colegio solo consigue comida que le hace daño. No sabemos cómo hacer que nuestros hijos coman más frutas y verduras. Entonces, y esto empezamos como, no sé, como año tal vez 2011, 2012, con todos estos temas, y alimentación, pues bueno. Y empezamos a ver también que eso que estábamos recibiendo en nuestras reuniones de líderes era lo mismo que estaba empezando a reportar las cifras de salud pública. Esta es la encuesta de salud escolar del año 2018 que publicó el Ministerio de Salud, donde nos empezó a decir, sí, 9 de cada 10 niños
no cumple con los requerimientos de ingesta de frutas y verduras al día que debería, pero al contrario, sí consumen paquetes y bebidas azucaradas en exceso, ¿no? Entonces era, bueno, el mismo Ministerio de Salud nos estaba diciendo esto. Entonces nosotros, en la Mesa de Vida Sana que existe en Red Papás desde el año 2005, pues como desde el año 2011 empezamos a hablar de estos temas y casi siempre cuando uno desde la sociedad civil empieza, digamos, a meterse en esto, pues tiene, digamos, que articularse y nos hemos articulado con muchas organizaciones de la sociedad civil, con aquellos que son responsables también del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Tal vez no está acá, pero siempre, digamos, hemos trabajado muy cerca de ellos porque ellos son los que definen, por ejemplo, la política en términos de nutrición del país, lo que se llaman las GABAs, que son las guías alimentarias basadas en alimentos, ¿no? Entonces, aquí ven varias también organizaciones de la sociedad civil. Y ahí empezamos como a especializarnos un poco en qué era todo esto. Nos articulamos, como siempre les decíamos, con expertos que nos van diciendo, bueno, como qué es lo que hay que hacer, por dónde hay que meternos. Y tal vez una de las cosas más reveladoras, porque uno siempre que se mete en estos temas dice, bueno, y ustedes son una red de colegios, entonces vayan y den conferencias. Entonces íbamos conferencias y hacíamos cosas, y el kit papás de alimentación sana, y videos para que los papás supieran cómo hacer las loncheras, y bueno, todo eso. Pero también empieza a contarnos la Organización Mundial de la Salud, como que el individuo no pesa tanto, ¿cierto? Esa balanza que nos dice que el entorno pesa mucho y que la misma Organización Mundial de la Salud le empieza a decir a los países, ustedes tienen que cambiar esa balanza. Y para cambiar esa balanza, ellos recomiendan 4 cosas. Y ahí es que dijimos, bueno, ¿y cuáles son esas 4 cosas? Entonces, no, lo primero es que este entorno está repleto de una cosa que se llama comida chatarra. Y esa comida chatarra pues hace que pues terminemos de pronto con sobrepeso, con obesidad, pero especialmente las niñas y los niños con malnutridos. Así se vean rellenitos, como de pronto nos decían, bueno, se ve saludable, se ve gordito. No, no está bien. Entonces, empezamos a entender que había que hacer unas cosas y una de ellas era, por ejemplo, el etiquetado. El etiquetado es poner unos sellos al frente de estos empaques que le digan a las personas que estos productos tienen unos excesos muy nocivos para la salud. El otro tema era el impuesto a las bebidas. Ahorita estamos hablando de bebidas ultraprocesadas, endulzadas, pero era cómo empezar a tener impuestos a esos alimentos tan nocivos para la salud, ¿no? El tercero es restringir la publicidad de esos productos dirigida a niños y a niñas, ¿no? Porque la publicidad, bueno, también ojalá a los papás, ¿no? Porque los papás también caemos o hemos caído en esa redondos, ¿no? El cereal de caja para desayuno que tiene vitaminas y todos tienen excesos de azúcar. Entonces, esa es la tercera. Y la cuarta es hacer que los entornos escolares sean entornos escolares saludables por excelencia. Esas son las 4 políticas que recomienda la Organización Mundial de la Salud, en las que empezamos a trabajar desde el año 2017. Sin embargo, no es nada fácil. ¿Por qué? ¿Pero qué es lo que pasa? Porque nosotros íbamos al Congreso felices porque íbamos con nuestras infografías, con los estudios. Entonces dijimos, no, apenas los congresistas vean esta evidencia, pues sin duda nos van a apoyar, ¿cierto? No nos apoyaban, ¿cierto? ¿Qué pasaría ahí? Pues resulta que hay algo que se llama interferencia de la industria. Entonces, empezábamos a encontrar argumentos en contra. No, esas medidas no funcionan. No, se va a acabar el empleo. Los tenderos se van a quebrar. Tenemos un estudio que dice que eso no funciona o que dice, nosotros, pero ¿qué estudio es este? ¿Quién lo hizo? Cuando íbamos a ver, la mayoría de esos estudios pues eran financiados por alguien que tenía, digamos, ese conflicto de interés. Usualmente después los nombran en el Congreso y nunca los muestran.
es decir, nos quedamos pendientes de ver cómo es lo del estudio y no los tienen voceros con conflicto de interés. Veíamos cómo, por ejemplo, quien estaba en la Cámara de Alimentos y Bebidas del ANDI, después pasaba a ser asesor presidencial de asuntos de alimentación. Y uno, wow, pues esto era la industria también reclamando participación en políticas públicas, pero no esa participación de la que hablamos, listo, vengamos a un escenario como este y debatimos abiertamente, sino usualmente nosotros, digo, las organizaciones de la sociedad civil y los académicos íbamos al Ministerio de Salud, hablamos con el viceministro, pero nos enterábamos que había unas conversaciones paralelas de los señores de la ANDI, de los señores de FENALCO, esas no ni siquiera con el viceministerio de Salud, sino en Presidencia de la República. Entonces, ¿qué pasaba después? ¿Quién pesaba más en la definición de esas políticas públicas? Pues los acuerdos a puerta cerrada con la industria, porque hay que entender también que esa presión a los tomadores de decisión, pues muchas veces les dicen a los presidentes, a los ministros, vamos a quitar la fábrica de Coca-Cola de Colombia, nos vamos a ir, vamos a sacar a todos los, es decir, es una presión ahí tremenda. Y lo otro es que no olvidemos cómo funcionan nuestros partidos políticos. ¿Quién financia a los partidos políticos? ¿Quién financia a los congresistas? Nosotros ya habíamos vivido en tabaco una situación similar y era que las tabacaleras financiaban a todos los de no me acuerdo cuál era, Comisión Séptima, creo. Entonces, todos los que tomaban las decisiones de ese tema, pues financiados por las industrias. Entonces, cuando uno iba a ver, ya entendí por qué mis estudios, por qué traer estos expertos, por qué llevar al doctor Casas a que hable el Congreso, pues no genera ninguna reflexión profunda, porque hay otra reflexión más profunda pegada al bolsillo de todos ellos, ¿cierto? Entonces, y lo otro que nos pasa es silenciar a la sociedad civil. Te volviste muy incómoda, cállate, ¿cierto? Entonces, nos vetaban los mensajes de bien público. El primer mensaje de no comas más mentiras, no le dieron permiso para salir al aire, porque estábamos hablando de comida chatarra y la Organización Mundial de la Salud no había definido ese término. Entonces nosotros no podíamos hablar de un término que no había sido definido por la Organización Mundial de la Salud. O sea, cosas que uno dice, no puedo creerlo, pero bueno, eso es parte. O cooptaban vocerías de madres tenderas, de sindicatos, de ese tipo de cosas, o deslegitimar, nos han hecho videos, entonces sale, no sé, Esperanza Cerón, salgo yo, salen personas, digamos, que han tomado como vocería frente a estos temas y nos salen videos que dicen que tenemos algún interés en algún negocio particular o cualquier cosa. Pero digamos que parte, digamos, de todo eso es como que, bueno, ya sabemos que eso es parte de un trabajo como estos. ¿Y cuál es el trabajo entonces desde este lado? Empezar a mostrar, no, pues ese es un lobby que hacen las empresas, seguir difundiendo la evidencia, ¿no? Seguir hablando, digamos, con la verdad. Nosotros cuando empezamos a hacer esto éramos muy temerosos. Bueno, nuestros productos que los ven ahí son Cerealín, Charris, La Villana. Bueno, no nos atrevíamos a usar ninguna marca comercial porque decíamos, nos van a meter a la cárcel. Ahora nos atrevemos un poco. Ustedes pueden entrar a la página de www.nocomasmasmentiras.org y ven allí unas radiografías. Entonces está la radiografía del chocorramo, de la ponimalta, de Jox, de, bueno, una cantidad de productos. ¿Y saben por qué nos han demandado? Porque lo que decimos ahí es cierto. Entonces, ¿qué es una radiografía? Es mostrarle a la gente, esto es la ponimalta. Tiene tales y tales cosas. Entonces, claro, lo que sí hacemos es que ponemos los de todos los productos, donde nos fuéramos como solo por uno, pues nos toca es como con muchos. Pero esa es parte también de estar difundiendo la de evidencia. Denunciamos mucho en lo posible este tipo de situaciones, digamos, de interferencia o las mentiras que se difunden o las
los miedos que se difunden pues a través de medios masivos. Muchas veces nos toca también de medios alternativos porque recordemos que muchos de los medios tradicionales tienen o dueños o en sus juntas directivas. Me acuerdo una vez una persona de un periódico muy importante me dice: Carolina, no se le olvide que aquí en la junta de este periódico está la esposa de Carlos Julio Ardila, los dueños de Postobón. Entonces, como usted, pues muy bonito lo que usted dice, lo que hace, pero pues con mañita, porque aquí nos toca con cuidado. Entonces, fíjense que ese es un problema, digamos, también que hay para poder mover todo este tipo de cosas. Sin embargo, con la buena noticia de que cada vez hay más académicos. Al principio eran, por ejemplo, personas de universidades que decían, bueno, nosotros le ayudamos, pero no nombre a la universidad, nómbreme solo a mí. O yo voy, pero entonces yo digo que voy como investigador, pero como que la universidad no los dejaba ni poner ahí el nombre o el logo. Pero cada vez más, digamos, se ha ido fortaleciendo una red de académicos y de aliados alrededor de todos estos temas. Ya tenemos inclusive desde Red Papás, no sé, convenio con la Universidad Nacional, con la Universidad, no sé, Sharon, ¿tú te acuerdas? Javeriana también. Ay, la Universidad del Quindío, que tiene unas cosas divinas. Entonces, bueno, y con otros seguimos trabajando con los académicos, por ejemplo, con los de la Universidad de Antioquia. Hay, digamos, como que ya hay una red de académicos súper potente en Colombia. Entonces eso empieza a decir, bueno, cada vez como que vamos con un paso más firme, ¿cierto? Hacemos nuestros mensajes de bien público, como No Comas Más Mentiras, que yo creo que ya va como por su sexta versión. Y hoy esperen al aire no sé, como el tercer o cuarto mensaje de villanabebidaendulzada.org, el tercer mensaje de villanabebidaendulzada.org. Reuniones técnicas con congresistas y pues visibilizar acciones de la industria. Entonces, ese es como el contrapeso que hacemos nosotros. Entonces, claro, a nosotros nos ha ido sorprendiendo que esto que hacemos en últimas, pues tal vez una de las primeras cosas que nos sorprendió en un momento que nos llaman a alguien de Fede Salud, no, que queremos darles a ustedes un reconocimiento por sus acciones en salud pública. Yo decía, ¿por nuestras acciones en qué? ¿Qué tenemos que ver con salud pública? Pero el doctor Germán nos dijo, no, ustedes lo que hacen también es prevenir, ¿no? O sea, estas acciones de crear conciencia, de empoderarnos también como sociedad civil frente a temas, digamos, que atañen a las niñas y a los niños, pues es fundamental. Muy seguramente tendremos en los próximos años de aquí de verdad bienvenidas todas las ideas, comentarios y sugerencias, porque creo que los temas grandes que se nos vienen a futuro tienen que ver con la salud mental. Aquí nuestro equipo también, Juliana y Sharon, que nos acompañan, todos los días nos llegan preguntas de los colegios, de padres y madres muy preocupados con todos los temas de salud mental, de trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, pues lo que queda es trabajo por hacer. Bienvenidas entonces ideas y bienvenidos también a unirse a la causa. Muchas gracias.